Bien, continuamos con los temas del tercer parcial. Vamos a ver lo que vienen siendo los conceptos del movimiento circular uniforme. En esta ocasión vamos a ver lo que es velocidad tangencial, aceleración centrípeta y velocidad angular. Primero vamos a ver lo que viene siendo los vectores, vectorialmente lo que es velocidad tangencial y aceleración centrípeta. Aquí tengo un objeto que lleva un movimiento circular en este sentido y se fotografió en tres momentos. Digamos que aquí va este objeto caminando y llegó a este punto y le tomamos una foto, siguió caminando y llegó a este punto y le tomamos una foto, y siguió caminando y llegó a este punto y le tomamos una foto. Y vamos a ver cómo resultaron los vectores velocidad tangencial, que es el verde, y el vector aceleración centrípeta, que es el rojo. Vemos en la primera gráfica que aquí tengo este punto, vemos que la velocidad tangencial es hacia abajo. ¿Ok? La aceleración centrípeta es un vector que siempre va a estar apuntando hacia el centro de la circunferencia. Vean cómo está haciendo aquí también lo mismo, está apuntando hacia el centro de la circunferencia, y en este punto también apunta hacia el centro de la circunferencia. Les repito, el vector aceleración centrípeta es un vector que siempre va a estar apuntando hacia el centro de la circunferencia en todo momento. El único que va a estar cambiando va a ser el de la velocidad tangencial, que es el verde. En este punto apunta hacia abajo, acá apunta hacia arriba y acá apunta hacia este lado. ¿Ok? Vemos por qué se le llama tangencial, porque miren, aquí vemos el sentido del vector, pero la dirección sería una línea que se traza en este sentido, así, que pega en un punto a la circunferencia. Ese sería la dirección, el sentido de ese vector, pues es el vector este verdecito. Acá también nosotros trazamos una dirección que es una recta que pega en ese punto a la circunferencia, ¿no? Y el sentido vendría siendo este, como apunta el vector verde. Igual acá, este vector lleva este sentido, pero su dirección es una recta que toca la circunferencia en este punto donde está marcado aquí, que por eso se le llama velocidad tangencial, porque la dirección es una recta que toca a la circunferencia en ese punto preciso donde está marcado el objeto. Pero también a esa velocidad tangencial se le conoce como velocidad lineal. Ahorita lo vamos a ver. Es lo mismo. Les decía que la aceleración centrípeta pues es un vector que apunta hacia el centro. Pero ¿por qué se maneja aquí que existe una aceleración si me dicen que el movimiento es un movimiento circular uniforme? Nos acordamos en el movimiento rectilíneo uniforme, decíamos que la velocidad era constante. Aquí también la velocidad tangencial es constante y no había aceleración. Bueno, entonces, ¿por qué dicen que aquí hay una aceleración centrípeta? Vamos a verlo. Ciertamente la velocidad aquí tangencial vale, digamos, si le damos un valor 5, aquí en este punto también vale 5 y acá también vale 5. En todo momento la velocidad tangencial es de 5, digamos, metros por segundo. En todo momento alrededor de la circunferencia, porque se considera que es constante, o sea, es uniforme, la velocidad no varía. Pero entonces, ¿por qué hay una aceleración? Esa aceleración se da porque lo que varía aquí en la velocidad viene siendo el sentido y la dirección. No varía tanto en la magnitud este vector, sino varía el sentido y la dirección del vector. Esa variación de la velocidad es lo que provoca la aceleración, es lo que se refiere a la aceleración centrípeta. Acuérdense que una aceleración se define como el cambio de la velocidad en función del tiempo. Cambio de la velocidad. Entonces, si veo aquí que esta velocidad no cambia en magnitud, pero sí cambia en sentido y dirección,
Ese cambio de sentido y dirección es lo que se relaciona a la aceleración centrípeta. Por eso se dice que existe esta aceleración. Además, esa aceleración centrípeta está dada por una fuerza que atrae al cuerpo, a la partícula que está girando, la atrae hacia el centro. ¿Ok? Entonces, por eso es que ese vector apunta hacia el centro. Si yo tengo aquí una fuerza que está, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, cuando ustedes ven el lanzamiento del martillo, que es una persona que está dentro de un círculo y se para en un punto y empieza a girar esa persona, y llega un momento en que suelta el martillo y ¡fum!, lo lanza. ¿Ok? Entonces, ese tipo de movimiento es un movimiento circular que aquí, si esta partícula está girando, lo está haciendo porque hay una fuerza en el centro del círculo que la está atrayendo hacia el centro. En el momento que esa fuerza se desvanezca o se desaparezca, en ese punto, cuando suceda eso, la partícula ya no va a seguir girando, va a salir disparada, como en el ejemplo que les comenté del lanzamiento del martillo. Hay una persona en un círculo girando, y llega un momento en que suelta el martillo y sale disparado. Es decir, en ese momento que suelta el martillo es cuando esa persona ya no está ejerciendo una fuerza de atracción del martillo hacia el cuerpo de él, y en ese momento que corta esa fuerza es cuando lo lanza, cuando lo suelta, y es por eso que sale disparada en ese punto cuando la suelta. Aquí sucede lo mismo. Si esa fuerza que está en el centro está atrayendo a este cuerpo, desaparece en un momento dado, en ese instante la partícula va a salir disparada, ya no va a seguir girando. Entonces esa fuerza que está atrayendo al cuerpo hacia el centro es la que provoca esa aceleración centrípeta. Lo vamos a ver en el siguiente tema, cuando veamos las leyes de Newton, cuando una fuerza siempre provoca una aceleración. Lo vamos a ver. Entonces, de momento lo voy a dejar así. La aceleración centrípeta se da por la fuerza que está en el centro del círculo, que está atrayendo al cuerpo hacia el centro, ¿no? Y esa fuerza provoca esa aceleración centrípeta. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos a estos dos conceptos de forma vectorial. Vamos a ver el siguiente concepto, que es la velocidad angular, que se representa con la letra omega. La velocidad angular es un vector que es perpendicular al plano donde se lleva a cabo el movimiento. Digamos que esta curva verde viene siendo el plano donde se lleva a cabo el movimiento circular, y la flecha esta que está aquí negra es la que representa el vector velocidad angular, que si vemos es perpendicular al plano del movimiento. Aquí tengo este dibujo donde tengo representado la velocidad tangencial, que está girando esta partícula así, y vemos cómo está representado el vector velocidad angular perpendicular al plano. Ahora vamos a ver el sentido del vector velocidad angular omega. En veces va a ir hacia arriba y en veces puede ir hacia abajo. ¿Cómo sabemos cuándo va hacia arriba y cuándo va hacia abajo? Utilizamos la regla de la mano derecha. Vas a colocar tu mano derecha de tal forma que tus dedos apunten, cuando los pones primero abiertos tus dedos de la mano, y los vas cerrando. Cuando los vayas cerrando, eso te va a indicar el movimiento de la partícula en el círculo, ¿no? Entonces, si tengo yo aquí dibujado el movimiento que se da en este sentido, que es contrario a las manecillas del reloj, haz que tus dedos de tu mano derecha simulen el movimiento. Primero ponlos abiertos y ciérralos. Conforme los vayas cerrando, eso va a indicar el sentido del movimiento, y el dedo pulgar te va a indicar el sentido de el vector omega velocidad angular, tu dedo pulgar. Ahora
Si vemos aquí, si fuera al revés el sentido de las manecillas del reloj, del giro que está dando esta partícula, ahora voltea tu mano derecha y haz que tu pulgar apunte hacia abajo y tus dedos van a indicar el sentido del giro que lleva esa partícula. Tu mano primero la pones con el pulgar hacia abajo, tu mano derecha, y tu mano extendida, tus dedos. Ahora cierra tus dedos y conforme vayas cerrando tus dedos, eso va a ser el sentido que va a llevar la partícula cuando está girando. Y tu dedo pulgar va a indicar el sentido del vector omega, el vector velocidad angular. De esa forma es como nosotros podemos saber qué sentido lleva el vector omega. Ahora vamos a verlos de una forma ya más explícita, ¿no? Las diapositivas anteriores fueron para ver los vectores de velocidad tangencial, velocidad angular y la aceleración centrípeta. ¿Cómo eran esos vectores? Ahora vamos a verlos con un ejemplo ya más, más explícito, por decirlo así. Vamos a verlos en sí qué es lo que representan. Tengo yo aquí varios círculos concéntricos. Dibujé una raya aquí azul y otra acá con flechas que me apuntan dos posiciones. Digamos aquí en esta voy a poner una bolita amarilla y ahí le voy a definirlo como el punto A. Aquí tengo también una posición angular que le voy a llamar teta 1. ¿Okay? El ángulo que forma ese punto aquí con el eje horizontal viene siendo teta 1. Ahora vamos a imaginarnos que este punto amarillo se va a trasladar a este otro punto acá donde está esta flecha. Y a ese otro punto le voy a llamar B. Y la posición angular aquí en ese punto B le voy a llamar teta 2. ¿Ok? Vamos a imaginarnos que aquí voy a dibujar, voy a sombrear esta área que se formó aquí. Vamos a imaginarnos que esta partícula amarilla se movió del punto A al punto B y varió su posición angular. Aquí tengo teta 1 y cambió a teta 2. ¿Cómo represento o cómo calculo yo esa variación angular? Lo puedo hacer mediante la fórmula que dice delta teta es igual a teta 2 menos teta 1. Delta indica un cambio, es la letra griega que se utiliza para representar un cambio de, en este caso un cambio del ángulo o una variación angular. ¿Y cómo puedo saber esa variación angular? Lo represento mediante esta ecuación que dice teta 2 menos teta 1. Si tú restas este ángulo que está aquí menos este que está acá, te va a dar la variación angular que se dio de ir del punto A al punto B. ¿Okay? Es el ángulo que se formó. Ahora, ¿cómo calculo yo esta distancia que se da aquí en la curva roja? ¿Cómo calculo esta distancia, esta longitud? Lo voy a calcular mediante la fórmula que dice que S es igual a R por delta teta, donde S viene siendo la longitud del arco, R viene siendo el radio del círculo y delta teta, como dijimos, era la variación angular. Ahora, esta S, que es la longitud del arco, también se puede representar como una variación, como una delta S, porque es una variación. Es decir, en este punto teníamos, digamos, S1 y se movió a este otro punto que sería S2, digamos. Entonces hubo una variación de la posición aquí. Y esa variación, pues como les comenté, se representa por la letra griega delta. Pero igual podemos poner, en igual de delta S, podemos poner la S. Aquí debía haber puesto delta S es igual a R por delta teta. ¿Ok? Así es la forma más correcta cuando tú pones delta S. Pero también podemos dejarla así como S
es igual a R por teta. ¿Ok? R por el ángulo que se formó aquí entre estos dos puntos, el A y el B. Ese vendría siendo la forma de cómo calcular la distancia o la longitud desde el punto A hasta el punto B. ¿Ok? Con esta fórmula, S es igual a R por delta teta. Ahora, otra cosa importante que debemos saber aquí, cómo calculamos la velocidad que lleva el objeto al recorrer desde el punto A al punto B. Esa velocidad se le conoce como velocidad tangencial, es la que lleva el objeto cuando va moviéndose desde el punto A al punto B por esta curva. Esa es la velocidad que lleva, velocidad tangencial o velocidad lineal, como les decía, y se representa mediante la letra, BT, mediante estas letras. Eso vendría siendo velocidad tangencial, y la ecuación que utilizamos para calcularla es BT es igual a delta S entre T. Acuérdense que delta S es lo mismo que S solo, ¿ok? Que vendría siendo esta ecuación que está aquí. Cuando empezamos a ver los movimientos rectilíneos uniformes, vimos el concepto de velocidad. Velocidad dijimos que era el cambio de la posición sobre el tiempo. ¿Ok? Por eso es que aquí estamos viendo o aplicando ese mismo concepto. Aquí es el delta S, viene siendo el cambio de la posición de A hasta B. ¿Ok? De S1 digamos a S2 o S inicial y S final. Es un cambio en la posición. Aquí está representado mediante delta S sobre el tiempo. Cambio en la posición con respecto al tiempo, eso es velocidad. En este caso estamos hablando de la velocidad tangencial. Ahora vamos a ver la velocidad angular. La velocidad angular igual vendría siendo omega, la letra griega omega, y la letra griega esta omega representa la velocidad angular. Les decía, es igual, el concepto de la velocidad es un cambio en este caso la posición pero angular, o sea desde teta 1 hasta teta 2, este es el cambio angular. Velocidad angular es igual al cambio de la posición angular entre el tiempo. Esas son las fórmulas para las velocidades tangenciales y angular. Ahora vamos a ver una ecuación que relacione a ellas dos. Si tengo que la velocidad tangencial es delta S entre T y sé que delta S es lo mismo que S, y sé que para calcular S tengo esta fórmula, por lo tanto esta ecuación aquí lo sustituyo acá. BT es igual a S, que S viene siendo R delta teta, aquí está, entre el tiempo, y aquí tengo el tiempo. Ahora vemos que omega vale delta teta entre T, que viene siendo esto que está aquí, delta teta entre T. Si esto yo lo encerrara aquí, digamos, esto delta teta entre T viene siendo omega. Si yo sustituyo este factor por omega, me quedaría que la velocidad tangencial es igual a R por omega. ¿Ok? Entonces esta es la fórmula que relaciona a las dos velocidades, tangencial y angular. Ahora, aprovechando estas relaciones que hay entre estos dos conceptos, también voy a aprovechar para escribir la fórmula que relaciona a la aceleración centrípeta con la velocidad tangencial, y viene siendo esta. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre R. Entonces vamos viendo estas fórmulas que son las que vamos a utilizar para hacer los ejercicios, ¿no? Por eso se las estoy mencionando aquí. Ahora vamos a ver las unidades. ¿Qué unidades se manejan para la velocidad tangencial? Son metros por segundo. La velocidad tangencial aquí está, es la que se recorre de aquí, desde el punto A hasta el punto B. Se mide en metros por segundo. La velocidad angular, como investigaron ustedes en el cuestionario que les encargué, las unidades para la velocidad angular son radianes por segundo, y las unidades para la aceleración centrípeta son metros por segundo al cuadrado.
¿ok? Entonces estas son las unidades que vamos a manejar. Ahora, por último les quiero comentar que no es lo mismo la velocidad tangencial ni la velocidad angular. Son cosas diferentes y lo estamos viendo aquí matemáticamente. Vamos a verlos con un ejemplo. Digamos, vamos a poner aquí una persona en el punto A, en este círculo, el más grande, y va a avanzar hacia el punto B. Al mismo tiempo vamos a poner otra persona, digamos aquí, en este círculo, este que está aquí. Vamos a poner una persona aquí, igual que la que está acá en amarillo. Los dos van a empezar a correr al mismo tiempo y van a recorrer un ángulo como el que está indicado aquí en el dibujo. Esta persona que está aquí en el segundo círculo va a recorrer esta distancia de aquí hasta acá. Y esta persona amarilla va a recorrer esta distancia desde aquí hasta acá. Los dos van a recorrer el mismo ángulo. Digamos que aquí sean por coincidencia un radián. Los dos van a recorrer un radián y este también va a recorrer un radián en el mismo tiempo. Vamos a poner un minuto. A esta persona le va a tomar un minuto correr de aquí hasta allá y esta persona también va a recorrer un radián en un minuto. ¿Ok? Los dos van a llevar la misma velocidad angular, van a recorrer un radián en un minuto. ¿Ok? La variación angular va a ser de un radián para las dos personas. Pero si vemos esta distancia que está aquí, que tiene que recorrer la persona amarilla, digamos, es mayor que la que tiene que recorrer esta persona que esté aquí en este círculo. Por lo tanto, esta persona tiene que correr mucho más rápido para llegar en un minuto a la misma, para recorrer igual un radián que esta persona que está aquí en este círculo, en el segundo círculo, también va a recorrer un radián en un minuto. Entonces vemos que esta persona tiene que correr más rápido porque tiene que recorrer una distancia más grande en el mismo tiempo que lo hace esta persona. Van a recorrer un radián, pero su velocidad tangencial es distinta a la velocidad tangencial, por eso se le llama lineal. Es la que lleva a la persona corriendo aquí por esta línea, por esta curva, digamos. Tiene que correr más rápido esta persona que la persona que está aquí porque va a recorrer una distancia más pequeña, ¿ok? En un minuto. Por eso se dice que la velocidad tangencial no siempre es la misma que la velocidad angular. ¿Ok? Y aquí está representado mediante esta fórmula. Aquí lo podemos ver que no son iguales. Mientras más grande sea el círculo, mayor va a ser la distancia que tiene que recorrer la persona que esté corriendo en el círculo más hacia afuera que una persona que recorra un círculo que está más hacia adentro. Las distancias son menores, son mayores mientras el círculo esté más hacia afuera. Por eso está representado mediante esta fórmula. Velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio del círculo. Bien, entonces dicho eso, estas van a ser las ecuaciones que vamos a utilizar para nuestros ejercicios. Y aquí pues se termina esta clase. Vamos a pararle ahí y continuamos en el siguiente ejercicio.